¿Sabías que Keanu Reeves tuvo que entrenar nuevamente con armas solo para aparecer unos minutos en Ballerina? ¿O que Ana de Armas pidió reescribir varias escenas de acción porque no le parecían realistas? Pues hoy te cuento todo lo que necesitas saber sobre la película de Ballerina, el nuevo spin-off del universo de John Wick. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, recientemente se estrenó la nueva película del universo de John Wick, Ballerina, y honestamente creo que nos dejó sorprendidos a todos. Está increíble y el nivel de acción es de otro mundo. Yo creo que de verdad entra en mi top películas favoritas de este año. Y si es que eres realmente amante de este género, te apuesto que no vas a salir decepcionado después de salir del cine de verla. Y es que de verdad yo creo que no pasó más de 5 minutos sin ver una escena de acción. Y para entender un poco de qué va Ballerina, pues nos cuenta la historia de Eve McCarro y su sed de venganza. De niña, Eve presenció el asesinato de su padre a manos de una secta, pero luego Winston la rescata y la entrega a Ruska Roma, una organización secreta liderada por la directora, donde tanto John Wick como Eve fueron criados y entrenados en ballet, combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas. En la película vemos a Eve llevando a cabo misiones hasta que encuentra pistas sobre el grupo responsable de la muerte de su padre, y a partir de allí ella no va a detenerse hasta encontrar a la persona responsable de su sufrimiento. Y tal vez te estarás preguntando, pero Andrea, ¿dónde encaja Ballerina en toda la serie de John Wick? Esa es una excelente pregunta. Y es que la historia ocurre entre los eventos de John Wick 3 y John Wick 4. Si recordamos bien, en la tercera película, el personaje interpretado por Keanu Reeves visita la organización Ruska Roma. Y esta historia nos sirve de contexto para desarrollar un poco más este spin-off de Ballerina. Pero ahora hablemos de algunas curiosidades que me parecieron interesantes y las quiero compartir contigo. Para comenzar, Ballerina fue dirigida por Len Wiseman, el mismo que dirigió las películas de Inframundo. Sin embargo, debido a problemas de salud de Wiseman, Chad Stahelski, quien es el director original de la saga de John Wick, tuvo que intervenir en algunos momentos. Y pues aprovecharon esta situación para añadir más escenas de acción fieles al estilo de la franquicia. Como muchos ya saben, Ana de Armas es quien interpreta a la protagonista y estuvo tan involucrada que pidió hacer modificaciones a algunas escenas de acción. Todo esto con el fin de hacerlas un poco más realistas, incluyendo evitar el uso de tacones para así ver algunas escenas diferentes cuando los personajes son interpretados por mujeres en películas de acción. Además, pidió reescribir partes del guión que originalmente estaba escrito completamente por hombres, por lo que decidió contratar a Emerald Fennell, la directora de la película de Saltburn. Todo esto para aportar una perspectiva femenina más fuerte y auténtica. También te sorprenderá saber que muchos de los stunts fueron realizados por la misma Ana de Armas. De hecho, entrenó por meses con coreógrafos del equipo original de John Wick y sufrió varias lesiones durante el rodaje, incluyendo ampollas, cortes y morados en todo el cuerpo. Y la verdad, no tengo dudas en que se haya preparado un montón, porque si nos ponemos a ver la película, el nivel de acción que hay es increíble. Otro dato emocionante que vimos y que no es sorpresa para nadie es la aparición de Keanu Reeves nuevamente como John Wick. Originalmente su participación iba a ser solo un pequeño cameo, pero luego se extendió para darnos así la épica escena que vimos casi al final de la película. Y fue tanto así que Keanu entrenó durante 2 meses intensamente para perfeccionar nuevamente sus técnicas de lucha, manejo de armas y también para aprenderse las coreografías de combate. Un dato un poco más triste es que el actor Lance Reddick hace su última aparición en pantalla interpretando a Sharon, a quien ya conocemos por la saga principal. Y es que el actor lamentablemente falleció antes del estreno de Ballerina, pero sus escenas en la película ya estaban grabadas. También me parece increíble que Ballerina se filmó en locaciones reales de Praga, como el Puente de Carlos y la Plaza de la Ciudad Vieja, además de algunas escenas adicionales, como por ejemplo la de la lucha del personaje de Pine, que se grabaron en Budapest, Hungría, lo cual le aporta realismo visual a la película. Y una última curiosidad divertida es que Keanu Reeves y Ana de Armas ya habían trabajado juntos en la película Knock Knock, que es como de suspenso y drama. Y si te estás preguntando si habrá una segunda película de Ballerina, la verdad es que Lionsgate aún no ha confirmado nada. Sin embargo, la película ha tenido reviews positivos en su mayoría, lo cual es bastante atractivo cuando se va a tomar la decisión si se continúa con una película o no. De hecho, en IMDb tiene un ranking de 7.2 sobre 10 y en Rotten Tomatoes tiene 76% de aprobación por parte de la crítica y 93% por parte de la audiencia, lo cual habla muy bien de la película. Ahora bien, si hablamos de ganancias, la película Ballerina recaudó $42.2 millones en Estados Unidos y 91.9 millones de dólares a nivel mundial. Y la película tuvo un presupuesto de entre 80 a 90 millones para llevarse a cabo. Y aunque esta cifra supera a la primera película de John Wick, aún no es suficiente
suficiente para garantizar la rentabilidad de este proyecto. La buena noticia es que Ballerina tendrá una segunda oportunidad en streaming a través de Starz y cuando la lancen digitalmente a partir de julio. De hecho, se estima que llegue a Starz a partir de noviembre más o menos, y a partir de esto es cuando Lionsgate va a decidir si la película fue exitosa o no. En resumen, yo creo que esta película te va a mantener al borde de la silla y sin ganas de querer pestañear para literalmente no perderte de absolutamente nada. Sobre todo en la escena del lanzallamas y de los patines. O sea, me volaron la cabeza. ¡Qué nivel de escenas! Mi cara era de verdad todo el rato así. ¡Extremo! Y aunque Ballerina es un spin-off para ser disfrutado independientemente, definitivamente ver las películas anteriores de John Wick va a mejorar muchísimo la experiencia, porque así vas a poder comprender las referencias y también ver a los personajes que salieron en las películas anteriores. Así que si tienes la oportunidad de hacerlo y aún no has visto Ballerina, aprovecha y ve las películas de John Wick primero. En conclusión, la película me gustó bastante y me la disfruté un montón. De verdad, fingers crossed. Espero que cumpla con todos los requisitos para que sigan desarrollando esta historia de Ballerina. Pero ahora me gustaría saber tu opinión. Déjame en los comentarios, si ya la viste, ¿cuál fue tu parte favorita? Y si aún no la has visto, ¿la irías a ver? Como siempre, ya sabes que si te gustó el video, por favor dale like para que así me ayudes a llegar a muchísimas más personas y se enteren de todos estos datos curiosos sobre Ballerina. Y tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Recuerda que todos los sábados subo contenido sobre películas, videos, streaming y cualquier cosa que se relacione con el mundo audiovisual. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.